Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa de Charlas Saludables. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues cada vez, si ustedes se van dando cuenta, los temas vienen siendo más buscados porque realmente la enfermedad renal es muy amplia. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente usted tal vez no ha escuchado mucho porque es algo a lo que tal vez no hay tanto acceso a la información, pero por eso estamos acá junto a la doctora Alicia Yupe para hablar acerca de enfermedades autoinmunes y cómo pueden causar enfermedad renal crónica. Así que, doctora Yupe, bienvenida, ¿cómo se siente? Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto, ¿verdad? Por la invitación. La verdad es que este es un tema que me gusta mucho para poder, pues enseñar al paciente, ¿verdad? Y educar tanto a pacientes, familiares, médicos de primer contacto, ¿verdad? Sobre este tema y el reconocimiento de la enfermedad principalmente. Sí, súper. Y bueno, la verdad es que usted, doctora, quiero hablar un poquito de su experiencia y la verdad es que vamos a aprovechar todos los conocimientos que usted tiene. La doctora Yupe es egresada como médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una especialización en investigación científica también por la USAC. Realizó medicina interna en el Hospital Militar por parte de la Universidad Mariano Gálvez y en el 2021 tuvo la oportunidad de ir a México a realizar la subespecialidad en reumatología clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde por parte de la Universidad de Guadalajara. Hoy en día la doctora está apoyando a cientos de pacientes que padecen enfermedades autoinmunes o musculoesqueléticas. Doctora, de verdad vamos a aprovechar su experiencia, ¿verdad? Y todos los conocimientos que usted tiene para hablar acerca de este tema tan importante. Primero, usted hablaba un poquito que vamos a educar no solo a pacientes, ¿verdad? A personas que tal vez nunca han tenido contacto con ningún factor de riesgo para padecer enfermedad renal crónica, pero también a todo ese personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros. Así que empecemos por el principio, doctora. ¿Qué es una enfermedad autoinmune y cómo puede afectar a los riñones? Claro, pues bueno, las enfermedades autoinmunes son un grupo de patologías, ¿verdad? Enfermedades que pues van a activar el sistema inmune y esta respuesta inmunológica se va a dar contra nuestro propio cuerpo, nuestras propias células, órganos, sistemas, ¿verdad? Entonces, en este caso en específico del riñón, pues va a atacar no solo al riñón en sí, también puede atacar a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y a todo el entorno renal, causando pues inflamación y daño crónico finalmente. Uh-huh. Y las enfermedades autoinmunes, pues hablando un poquito no solo del riñón, ¿qué otros órganos del cuerpo pueden afectar? Bueno, sí, estas son también enfermedades sistémicas, ¿verdad? Eso quiere decir que pueden afectar cualquier otro órgano definitivamente asociado a riñón. La afección renal es una de las más severas, por así decirlo, o graves. Sin embargo, se pueden ver otras en donde pues va a haber afección del sistema musculoesquelético, con artritis, dolor muscular, ¿verdad? También puede afectar ciertas líneas celulares causando anemia, glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, afecta pulmón, corazón, ¿verdad? Dependiendo de qué enfermedad autoinmune es de la que hablemos finalmente, pero por ejemplo en lupus casi que cualquier órgano o sistema se puede ver afectado. Y usted hablaba un poquito de varias enfermedades autoinmunes y yo le comentaba fuera de cámaras que la primera vez que yo tuve contacto sabía que el lupus existe, porque la verdad es que una celebridad muy famosa padeció y habló acerca de que padecía lupus, entonces fue la primera vez que yo escuché esta enfermedad, pero ya que tuve contacto, una persona que yo conocía pues empezó con alopecia obviamente en la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí le mandaron a hacer exámenes de lupus y fue la primera vez que yo escuché o tuve más contacto con esta enfermedad, pero cuéntenos qué otras enfermedades autoinmunes existen y cuáles son las que más pueden afectar al riñón. Claro, pues pueden haber muchísimas, ¿verdad? O sea, hay muchas enfermedades autoinmunes sistémicas, desde lupus, vasculitis, dermatomiositis, esclerosis sistémica, ¿verdad? Pero enfocados al riñón, pues el lupus es una de las más conocidas, por así decirlo, ¿verdad? Que su afección renal se denomina nefritis lúpica como tal.
pero la nefritis lúpica pues no es la única forma en la que el riñón se puede dañar en el lupus. Existe otras afecciones, ¿verdad? Asociadas también, por ejemplo, si hay anticuerpos antifosfolipídicos positivos o circulantes, puede también afectar o dañar el riñón de una forma fisiopatológica, por ejemplo, diferente, ¿verdad? También en vasculitis sistémicas hay daño renal porque causa glomerulonefritis aguda, ¿verdad? Y estas vasculitis ANCAS positivos se llaman, pues es la enfermedad de Wegener, conocida antes, ¿verdad? Con ese nombre, y también la poliangitis microscópica. Entonces es importante pues reconocer este tipo de enfermedades. También hay más vasculitis, como la vasculitis por IgA, otro tipo de vasculitis como la poliarteritis nodosa, que puede afectar también el riñón, pero dañando específicamente los vasos sanguíneos y no propiamente el riñón como tal, ¿verdad? Perfecto. Y mire, usted mencionaba un poquito de la nefritis aguda. La duda, mire, tal vez usted que nos está escuchando, tal vez no ha escuchado o no ha sabido la diferencia entre enfermedad renal crónica y enfermedad renal aguda. Mi pregunta es, doctora, ¿las enfermedades autoinmunes, como usted mencionaba, el lupus, pueden generar no necesariamente una enfermedad renal crónica, sino una enfermedad renal aguda? Y si sí, ¿cuál es la diferencia entre ambas, verdad? Claro, pues el riñón normalmente se daña de forma aguda, ¿verdad? O sea, cuando atacan estas enfermedades, pues normalmente son de una forma rápida, ¿verdad? De un inicio rápido, y si no se controlan adecuadamente, o sea, si no se detectan tempranamente y se les da un tratamiento adecuado, pues es ahí en donde la enfermedad pues va causando cada vez más daño al riñón y va causando finalmente enfermedad renal crónica o en estadio terminal, ¿verdad? Que ya necesitaría otro tipo de terapias. Sí, pues, doctora, entonces la enfermedad renal aguda sí tiene cura, sí podemos retrasar el avance de a llegar a una enfermedad terminal. Pues es el daño como tal reversible, ¿verdad? O sea, se puede cuidar el riñón tratándolo adecuadamente, ¿verdad? Pero si no se le da un tratamiento adecuado, la enfermedad pues va a estar activa, y no necesariamente solo en el riñón, ¿verdad? Sino en cualquier otro órgano, como lo había comentado. O sea, puede haber mucha actividad en la enfermedad, y entre más actividad, más inflamación. Y más inflamación significa daño crónico. Sí, doctora. Hay persistencia. Ahí va a escuchar muchas preguntas, porque yo de seguro igual que usted, yo tengo muchas preguntas acerca de este tema. Y una de esas es justamente, usted mencionaba varias enfermedades autoinmunes, pero ¿cómo diferenciamos las enfermedades autoinmunes? ¿Y qué síntomas? Prácticamente, ¿qué síntomas o qué signos presenta el cuerpo cuando ya padecemos alguna enfermedad autoinmune? Bueno, cada una pues va a tener, ahí sí que su espectro de la enfermedad o su espectro de síntomas y signos diferente. Hay algunas que se comparten, por así decirlo, entre sí, ¿verdad? A nivel renal, cuando hay daño, una glomerulonefritis, ya sea de lupus o vasculitis, por ejemplo, pues normalmente lo que vamos a encontrar es proteinuria. Esto se va a ver en un recuento de orina en 24 horas, ¿verdad? O sea, hay que recolectar prácticamente la orina en 24 horas, y ahí se hace un conteo de cuánta proteína está teniendo el paciente, ¿verdad? Y también se puede hacer una relación entre la proteína creatinina urinaria. Si es una orina al azar, nos va a ayudar también para determinar si hay o no proteinuria, ¿verdad? La hematuria también es otro dato muy común para el diagnóstico de esta enfermedad renal, en donde va a haber muchos glóbulos rojos en la orina. Normalmente no se van a ver, sino que únicamente al microscopio, ¿verdad? Ahí van a ver la cantidad de eritrocitos que está aumentada, y importante es que al momento de verla en el microscopio, pues también van a ver morfologías diferentes del eritrocito, o sea, van a estar dismórficos, se llama, y eso es parte de
clasificar pues adecuadamente o diferenciar entre una enfermedad renal por otras causas a una enfermedad renal por causas autoinmunes, ¿verdad? También, entre otros datos, puede aumentar la presión arterial, puede haber edema de extremidades, ¿verdad? Por la misma proteinuria. ¿Edemas son moretones? Hinchazón de las piernas, a veces llega al abdomen o a la cara, ¿verdad? Entonces puede ser localizado en extremidades inferiores o ya generalizado. Y también datos asociados, ¿verdad? Que me imagino que aquí lo han hablado bastante sobre uremia como tal en el paciente, que al ver aumento de la creatinina y nitrógeno en la urea, pues puede haber náusea, vómitos, dolor abdominal, pérdida de la alerta, ¿verdad? Entonces son como datos importantes. Y van asociados, entonces casi escuchaba y se parece bastante a algunos síntomas de la enfermedad renal crónica. Claro. Entonces, y al final, pues doctora, usted mencionaba un poquito de los exámenes de orina. ¿Cómo diagnosticamos alguna enfermedad autoinmune? El diagnóstico pues también va encaminado con lo que le comenté, ¿verdad? O sea, la historia clínica, o sea, es muy importante de los pacientes porque por lo mismo que no solo está afectado un órgano, o sea, hay que evaluar prácticamente todo, ¿verdad? Y esto va de la mano con el examen físico también, que es básico para determinar en dónde vamos a encontrar daño finalmente. También, pues, el recuento de proteínas en orina, ¿verdad? O la razón de proteína creatinina urinaria, ver un sedimento urinario. Sí, hay estudios de imágenes como ultrasonido que nos pudieran ayudar también a determinar, pues, si es algo más agudo o crónico, ¿verdad? Ver el tamaño renal es importante y sobre todo lo que más nos va a ayudar y lo que todos los pacientes con afección renal que se está sospechando por enfermedad autoinmune, lupus, vasculitis o alguna otra causa autoinmune, pues debe ser una biopsia renal. La biopsia renal es básica para el diagnóstico y también para el tratamiento y pronóstico de los pacientes. Entonces, ¿y las enfermedades autoinmunes, doctora, pueden ser hereditarias? Tienen un factor genético, definitivamente, pero eso no significa que, por ejemplo, se va a heredar de un familiar a otro, ¿verdad? Muchas veces en la familia, pues sí hay, por ejemplo, de la línea materna o paterna, alguien que padece incluso alguna otra enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, lupus, y no específicamente quien la secuencia, digamos, de abajo va a tener específicamente la misma enfermedad, sino que pudiera tener otra de las gamas de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Okay. Ahora, para dar un poquito de esperanza en este tema, primero me gustaría saber, doctora, ¿qué tan comunes son las enfermedades autoinmunes? Sí, ¿qué probabilidades hay o qué factores de riesgo generan una enfermedad autoinmune? Claro, pues siguen la mayoría clasificándose en este espectro de las enfermedades raras, ¿verdad? Muchas veces, pero cada vez son más prevalentes definitivamente y esto pues va a variar por edad, por sexo, por región geográfica, ¿verdad? Por etnia también, entonces depende ahí sí que de persona a persona, ¿verdad? Y dentro de los factores predisponentes, por así decirlo, los factores de riesgo, pues la predisposición genética definitivamente es un factor importante, porque pues es eso, una mutación genética que nos va a predisponer el desarrollo de una enfermedad, ¿verdad? En este caso autoinmune, aunque no es lo único, hay muchos otros factores ambientales, ¿verdad? Que también nos podría ahí sí que desencadenar o disparar, por así decirlo, la enfermedad autoinmune y entre estos, pues, factores químicos, físicos, tóxicos, ¿verdad? Uno está expuesto finalmente a tantas cosas tóxicas que pudieran desencadenarlo. También agentes infecciosos, algunos, por ejemplo, Epstein-Barr, que es un virus, se ha visto que hay mucha relación con lupus, por ejemplo, y el tabaquismo es otra de las causas principales. En pacientes que ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad autoinmune, la exposición solar es algo que reactiva mucho a los pacientes, entonces hay que procurar cuidar todas esas partes, ¿verdad? Entiendo.
Buenísimo, sí, es bueno saberlo, ¿verdad? Para saber qué evitar. Claro. Pero como hablaba esto de dar un poquito de esperanza en torno a estas enfermedades autoinmunes, ¿qué opciones de tratamiento hay, doctora? Bueno, el tratamiento, sí que hay varios pilares, ¿verdad? Definitivamente el tratamiento farmacológico es un pilar, también el no farmacológico, ¿verdad? Que es llevar un estilo de vida finalmente saludable, y dentro del tratamiento farmacológico, tenemos el tratamiento inmunosupresor, que es ahí sí que uno de los objetivos, que los pacientes lleguen a remisión, que quiere decir que la enfermedad se apague, ¿verdad? Que ya no tenga actividad de la enfermedad. Entonces eso únicamente lo podemos lograr con tratamiento inmunosupresor, corticosteroides, que son a dosis altas principalmente, ya sea por vía oral o intravenosa, ¿verdad? En pacientes con afección renal, pues los inmunosupresores más comunes, ciclofosfamida, ácido micofenólico, ¿verdad? Dependiendo, ahí sí que el contexto de cada paciente. Hay medicamentos biológicos ahora que también se utilizan, como el rituximab, ¿verdad? Que también son importantes en este tipo de afecciones para tratar. Ok, nos vamos a quedar en este momento con el tema de los inmunosupresores, porque vamos a ir a este primer corte y regresamos en un momento. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Muy bien, estamos de vuelta a este programa en donde estamos abordando el tema de enfermedades autoinmunes y enfermedad renal crónica. Doctora, nos habíamos quedado con el tema de los inmunosupresores, que la verdad es que sí lo he escuchado dentro de una ERC, porque sé o tengo entendido que los pacientes que se trasplantan pues necesitan tomar inmunosupresores de por vida. Hablemos un poquito de esto. ¿Cuál es el papel de los medicamentos inmunosupresores en el tratamiento de estas enfermedades y qué son? Bueno, como le mencioné, los inmunosupresores son un pilar en el tratamiento. O sea, definitivamente si queremos que los pacientes lleguen a mejoría, digamos, a que la enfermedad disminuya su actividad o llegar a remisión completamente, definitivamente tenemos que usarlos, ¿verdad? Entonces, son un grupo de medicamentos que ayuda a que la actividad del sistema inmune pues vaya bajando por diferentes mecanismos, ¿verdad? Todos son diferentes y pues ahora hay muchos que se han ido agregando, digamos, hay nuevas terapias, ¿verdad? Que son más eficaces, con menos efectos adversos, que pudiera ayudar a los pacientes a mejorar esos síntomas, ¿verdad? Y sí, en pacientes con trasplante renal, por lo mismo que uno no quiere que rechace el riñón, que es un órgano no propio del paciente, pues es cuando se usan también, ¿verdad? Ok. O sea que estos inmunosupresores, entiendo, ayudan a disminuir síntomas, pero no curan la enfermedad autoinmune. Es difícil porque, pues sí, es un dato importante para el paciente, ¿verdad? Estas son enfermedades crónicas que pueden llegar a la inactividad, o sea, el paciente puede llegar a mejorar casi que 100%, pero no se van a curar, definitivamente. O sea, es algo que va a estar ahí, ¿verdad? Que pudiera desencadenarse nuevamente o tener una nueva actividad, un nuevo brote de la enfermedad, ¿verdad? Entiendo. Y doctora, justamente hablando de un poquito de esto, ¿cuáles entonces son las complicaciones potenciales de las enfermedades autoinmunes? Bueno, en pacientes con enfermedad renal, definitivamente la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal, ¿verdad? Que es esta de la etapa terminal, finalmente, del daño renal, es un dato importante, ¿verdad? Porque los pacientes que ya llegan a esta etapa, pues van a caer en terapia de sustitución renal o de reemplazo renal,
como lo es la hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante renal, que también debe de considerarse en los pacientes. Eso es una, ¿verdad? También otras complicaciones, pues son que aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de infarto agudo del miocardio, el riesgo de accidente cerebrovascular, también es importante, ¿verdad? Y el riesgo de infecciones, de contraer cualquier otra infección por la misma complicación de la enfermedad y por el uso de los medicamentos inmunosupresores también habría que considerarlo, ¿verdad? Ya, doctora, perfecto. Y cuéntenos un poquito para dar esa información que al final nuestro objetivo es prevenir, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se previenen estas enfermedades autoinmunes? Bueno, no hay ninguna prevención específica, o sea, de si no se hace esto no va a desencadenar ninguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Pero va muy de la mano con los factores de riesgo que ya habíamos hablado un poquito. Esto de todos los factores ambientales, ¿verdad? Definitivamente también son importantes. Llevar un estilo de vida saludable, definitivamente, con una alimentación balanceada, comer frutas, verduras, ¿verdad? La actividad física recurrente, el ejercicio recurrente es importante, ¿verdad? Evitar el consumo de tabaco y alcohol, el tabaquismo pasivo o activo incluso, con los agentes infecciosos que también son parte de los desencadenantes, pues tener la cartilla de vacunación para edad y sexo al orden, ¿verdad? También es importante, y la exposición solar, pues evitarla, evitarla con múltiples factores que también vamos a hablar. Importante eso, porque creo que eso de la exposición solar nunca lo habíamos hablado acá en el programa, no sabíamos, sí. Tal vez sí, no lo habíamos abordado como un factor que puede desencadenar, en este caso, una enfermedad crónica, como una enfermedad autoinmune. Claro. Interesante, doctora. Y ahora también, ¿ha existido en los últimos años algún avance prometedor para el abordaje de las enfermedades autoinmunes? Sí, pues en reumatología es un área de la medicina que constantemente se está actualizando, ¿verdad? Con nuevos estudios, nuevas investigaciones, definitivamente, para tener medicamentos pues más eficaces, con menos efectos adversos al paciente, ¿verdad? Porque ya de por sí la enfermedad pues causa un daño significativo en el paciente, y el tratamiento pues muchas veces también causa efectos adversos importantes, ¿verdad? Entonces hay que tomar siempre en cuenta esto, ¿verdad? Claro, okay. Y hablábamos al principio del programa que también esto es para educar a enfermeras, enfermeros, médicos, nefrólogos, de repente algún médico internista. ¿Cómo podría ser ese abordaje integral, incluyendo en este caso a reumatólogos, en torno a las enfermedades autoinmunes y a la enfermedad renal crónica? Sí, claro, pues sí que como son enfermedades sistémicas, ¿verdad? El manejo multidisciplinario es básico para el bienestar del paciente, definitivamente. Y en reumatología específicamente, por ejemplo, en afección renal, obviamente uno puede pues ver al paciente, diagnosticarlo y todo, pero por ejemplo al momento de querer una biopsia renal no lo va a hacer el reumatólogo. Tenemos que hablar y contar con el nefrólogo, ¿verdad? Para poder pues llegar a un diagnóstico oportuno. Finalmente, muchas veces el diagnóstico viene de referencia directamente del nefrólogo hacia el reumatólogo, ¿verdad? O sea, es la vía contraria. También es importante contar la salud emocional, ¿verdad? Es muy importante, entonces contar con psicología, psiquiatría, ¿verdad? Nutrición también nos ayudaría. Terapia de rehabilitación física, ¿verdad? O sea, eso es un grupo que ahí sí que se une para beneficio del paciente y ayudarle en las diferentes etapas de la enfermedad. Yo le comentaba, doctora, buenísimo, que había escuchado un poquito acerca de, por ejemplo, de que el lupus puede desencadenarse a través de factores emocionales, ¿verdad? Como ansiedad o estrés o incluso depresión. ¿Qué papel tienen las emociones respecto a las enfermedades autoinmunes? Bueno, todo está conectado, ¿verdad? No hay en específico
hasta el momento tampoco algo que nos diga que el estrés como tal pueden desencadenar una serie de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pero sí es importante en el paciente, obviamente, que está buscando primero un diagnóstico, ¿verdad? Que esto se pudiera llegar a retrasar inicialmente si no se consulta pues con un médico de forma adecuada, ¿verdad? Entonces, lo primero, pues igual el retraso del diagnóstico, y una vez se realiza el diagnóstico, pues no es una enfermedad fácil de entender ni tampoco fácil de aceptar. Obviamente que va a tener una enfermedad crónica con la que va a tener que vivir pues el resto de la vida, y va a tener que cuidarse, va a tener que hacer cambios en la alimentación y todo eso. Y pues también que las enfermedades autoinmunes como lupus puede afectar directamente el sistema nervioso, ¿verdad? Central y periférico, y causar síntomas pues psiquiátricos o psicológicos. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta definitivamente. Entiendo, doctora. Y bueno, para ir cerrando un poquito ya el tema del día de hoy, doctora, queremos darle ese espacio a usted para que a la audiencia le pueda dar un consejo saludable. Mi consejo saludable el día de hoy es el cuidado de la piel, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de la piel? Si soy reumatóloga, pues como lo he mencionado ahorita en las preguntas previas y en lo que hemos estado hablando aquí, que la piel es un órgano importante que hay que cuidar definitivamente. Entonces siempre pues usar fotoprotección, ¿verdad? Principalmente física o química, que es el protector solar, y también cuidarse con lentes de sol, sombrero con solapa grande, ¿verdad? Que cubra cara, ropa que cubra las áreas fotoexpuestas, cuello, brazos, tobillos, definitivamente. Y esto principalmente los pacientes que viven con alguna enfermedad autoinmune como lupus, dermatomiositis, artritis reumatoide, que esta exposición solar pudiera desencadenar o reactivar su enfermedad, ¿verdad? Entonces, en general, todos debemos de cuidarnos del sol, pero los pacientes con enfermedades autoinmunes más. Qué buen consejo, doctora. Como le digo, nunca habíamos abordado el tema de la piel o de, en este caso, la exposición solar, así que tómalo en cuenta. A mí me cambió la vida saber eso de cuidarme del sol, de verdad. Sí, doctora. Mire, y para finalizar yo con las preguntas que tenía para usted el día de hoy, quisiera saber cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan estos pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, pues sí, hemos hablado un poco de primero el retraso del diagnóstico, ¿verdad? Que un paciente pudiera pasar un tiempo con este tipo de molestias, con dolor, con afección renal, y que no se haya diagnosticado adecuadamente, a pesar de tal vez consultar con médicos de primer contacto, con alguien que no tiene pues mucha experiencia en este campo, ¿verdad? O sea, sí es importante porque es el primer desafío, creo yo. Y segundo, cuando por fin tienen un diagnóstico, pero se enfrentan obviamente a toda la gama de lo que conlleva, ¿verdad? El diagnóstico de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que es lo que hemos hablado también. Los pacientes tienen pues que entender o aceptar o ir cambiando ciertos hábitos en su vida, ¿verdad? Sobre todo alimentación, actividad física, o por ejemplo, el tratamiento también es otro factor, otro desafío importante, ¿verdad? Los efectos adversos que los medicamentos pudieran tener, el factor económico, ¿verdad? Que el paciente tenga que estar con múltiples médicos, luego por todo esto que hablamos, nutrición, nefrología o alguna otra especialidad también, que intentamos que no siempre sea así, ¿verdad? Porque finalmente reumatología pues trata una gama completa de la enfermedad autoinmune, pero nos topamos por ejemplo con la biopsia renal, que
lo que comentaba, no la podemos hacer nosotros. Entonces, definitivamente hay que tener la colaboración con otras especialidades médicas, ¿verdad? Y pues es un factor económico que también el paciente afecta, la distancia para recibir la atención adecuada, ¿verdad? No en todos lados se pudiera encontrar la especialidad de reumatología. Somos muy pocos reumatólogos a nivel nacional, la verdad. Entonces sí es difícil poder que el paciente conozca todo esto. Sí, ese es un desafío bien importante porque justamente igual que como pasa con la enfermedad renal, hay muy pocos nefrólogos para atender a tantos pacientes renales. Entonces sí es importante eso, la escasez de repente de reumatólogos como usted, doctora, así que realiza una importante labor, de seguro que sí. Ahora quisiéramos dar un pequeño espacio para responder a un par de preguntas que llegan de la audiencia, doctora. Claro. Vamos a responder esta pregunta. Hablan del vitiligo, que sabemos que es la despigmentación de la piel. Sí. ¿Este es un síntoma de alguna enfermedad autoinmune o en sí es una enfermedad autoinmune o no lo es? Es una enfermedad autoinmune que normalmente pudiera ser primaria, ¿verdad? O sea, que venga solo la enfermedad de la piel, sin ninguna otra enfermedad autoinmune asociada, pero la verdad es que la mayoría de las veces también se ve asociada con otras enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, ¿verdad? O sea, no es específica de ninguna enfermedad como tal, porque por sí sola es una entidad, ¿verdad?, que se diagnostica y se trata, pero sí podría venir acompañada de otros trastornos autoinmunes, incluso tiroideos, ¿verdad? Entonces también es importante considerar. Perfecto. Imagino que como hablamos de la piel, de seguro venía esa duda de cajón, ¿verdad? Y doctora, también preguntan, ¿el páncreas? Porque hemos hablado de repente que el riñón va muy asociado al corazón, pero ¿el páncreas influye en el daño de los riñones? El páncreas, como tal, o sea, pueden haber afecciones o enfermedades autoinmunes que pueden dañar el páncreas en sí, ¿verdad? Diferentes enfermedades como la diabetes tipo 1, ¿verdad?, que se sabe que tiene un factor autoinmune, también enfermedad por IgG4 que afecta al páncreas, pero como tal pudieran estar asociados la enfermedad pancreática y renal, más no van de la mano, o sea, una no lleva a la otra, por así decirlo. Ya, solo podrían existir juntas al mismo tiempo, pero no van asociadas. Okay. Buenísimo, doctora. La verdad es que creo que tuvimos una charla muy educativa, algo que tal vez nunca habíamos tratado dentro de los programas de educación en UNAERC, así que estoy segura que este tema va a impactar a muchas personas, ¿verdad? Y va a dar esa pauta de que comiencen a hacerse eso que tanto promovemos, ¿verdad? Esa batería de exámenes, estar en constante chequeo médico y demás, ¿verdad? Doctora, ¿en dónde la pueden contactar? ¿Cómo la pueden encontrar por si alguien desea alguna consulta médica? Claro, pues yo estoy en redes sociales, me pueden buscar en Google también como doctora Alicia Yupe, y pues ahí aparecen todos mis números, la dirección de mi clínica, ¿verdad? Entonces, sin problema, para que pueden buscarme. Súper, doctora. Y también, ya que menciona las redes sociales, no se olvide de seguirnos también a nosotros como UNAERC en Facebook. Estamos como UNAERC Guatemala, en Instagram como @unaerc.gt y pues en YouTube, que es donde estamos posteando estos videos de charlas saludables. Doctora, un mensaje final para la audiencia para poder cerrar el tema. Bueno, pues si tienen síntomas, si tienen molestias, si creen que pueden estar cursando con alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Lo primero pues es el reconocimiento de los síntomas, la sospecha, y consultar siempre con médicos pues especializados en el tema, ¿verdad? O que realicen las referencias adecuadas en el momento oportuno, porque esto pues también va de la mano con el diagnóstico, el tratamiento temprano, ¿verdad? Y el pronóstico de los pacientes. ¿Okay? Buenísimo, sí. Muchísimas gracias, doctora Alicia Yupe. De verdad, qué gusto conocerla. Gracias por compartir este espacio con nosotros para poder educar a más personas acerca del tema de enfermedades autoinmunes. Ya tenemos su contacto, así que pues espero, si usted necesita alguna consulta con una reumatóloga, está la doctora Alicia Yupe. Doctora, gracias por este espacio. Muchas gracias. Un gusto conocerla. Y pues los dejamos entonces pendientes del próximo episodio de Charlas Saludables. Que estén muy bien. Gracias.
Le invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables.